En un tema anterior, el pastor Bor nos habló del día casi olvidado. Y son muy pocas las personas que conocen lo mucho que tiene que decir la Biblia en relación sobre este bendito día que Dios ha regalado a la humanidad como una señal de su presencia. En esta oportunidad, el pastor Esteban Bor se propone concluir con ese mensaje. Escuchémosle con el tema titulado "Y ahora, el resto de la historia". Padre, te damos gracias por el privilegio de estar una vez más en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que al estudiar la conclusión de este tema sobre tu día de reposo, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz y obedecer tu palabra. Te damos gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los más grandes filósofos de la historia fue el individuo que se conoce como Aristóteles. Aristóteles vivió aproximadamente 350 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues resulta que Aristóteles no solamente era un gran filósofo, sino que también era un gran naturalista. Sabemos que Aristóteles escribió, por ejemplo, varias obras sobre los animales, sobre las plantas, etc. Es decir, no solo era un filósofo, sino era también un naturalista. En una de esas obras que escribió Aristóteles, unos 350 años, como les mencioné, antes del nacimiento de Jesús, Aristóteles definió lo que es una araña. En esa obra él explicaba que una araña es un pequeño insecto que tiene 6 patas. Ahora, todos los libros sobre estos aspectos de entomología, el estudio de los insectos, después de este tiempo, decían que la araña es un pequeño insecto que tiene 6 patas. Por 2000 años, si usted hubiera leído una obra científica sobre los insectos, usted hubiera encontrado clasificada la araña como un insecto de 6 patas. A nadie se le ocurrió contarle las patas. Hasta aproximadamente 2000 años más tarde, un naturalista con el nombre de Lamarck decidió que posiblemente era bueno tomar una araña y ponerla sobre la mesa y contarle las patas para ver si en verdad Aristóteles tenía razón. Resulta que en el proceso de contarle las patas descubrió 2 grandes cosas. En primer lugar, descubrió que la araña no es un insecto, es un arácnido. Y en segundo lugar, descubrió que la araña no tiene 6 patas, sino que la araña tiene 8 patas. Obviamente a Aristóteles se le habían escapado 2 patas. Ahora, ustedes dirán, bueno, pastor, ¿qué importancia tiene esta historia que usted cuenta al comienzo del tema de esta noche? Creo que podemos aprender 4 lecciones de esta historia. En primer lugar, no importa cuán grande sea una autoridad, las grandes autoridades muchas veces se equivocan. Y nada más porque un gran hombre dijo cierta cosa, no significa que necesariamente es cierto. En segundo lugar, podemos aprender de que el tiempo no cambia el error a la verdad, ni la verdad al error. Desde el tiempo que Aristóteles dijo que la araña tenía 6 patas, la araña tenía 8. No crean ustedes que en el curso, después que Aristóteles dijo que tenía 6 patas, no crean ustedes que después, por un milagro de Dios, a la araña se le desaparecieron 2 patas para tener 6. Sencillamente, el curso del tiempo no cambió el error de Aristóteles en verdad. El tiempo nunca cambia el error a la verdad. La tercera lección que podemos aprender es que en muchas veces en la historia del mundo la mayoría ha estado equivocada.
Durante esos 2000 años, si ustedes le hubieran preguntado a cualquier persona cuántas patas tenía la araña y qué clase de animal era, ellos le hubieran dicho, es un insecto de 6 patas. ¿Y por qué razón? Bueno, porque todo el mundo sabe eso. Y además de eso, el gran Aristóteles lo dijo. ¿Qué derecho tenemos nosotros de cuestionar esa autoridad tan grande en estas cosas? La cuarta lección que podemos aprender de esto es que nosotros por nosotros mismos tenemos que examinar lo que creemos para estar seguros de que lo que creemos es la verdad de Dios y no una opinión o una tradición que nos ha sido transmitida en el curso de los siglos pasados. Ahora, esta noche nosotros vamos a estudiar una de las doctrinas olvidadas de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar en cuanto a un mandamiento que ha sido ignorado, olvidado y aún pisoteado por muchos cristianos. Vamos a permitir en nuestro estudio esta noche que la Biblia hable. Lo que vamos a hacer es estudiar lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al día de reposo, desde cuando Dios lo creó en el Edén hasta que nuevamente Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva después que concluya el pecado. En otras palabras, vamos a estudiar lo que la Biblia tiene que decir en cuanto al día de reposo, desde el Edén perdido hasta el Edén restaurado. Yo creo que el primer lugar donde debemos comenzar es en Génesis, a donde Dios creó el sábado. Y ustedes recuerdan bien que el que creó este día de reposo fue Jesús, porque Jesús fue el creador. Note lo que dice Génesis 2, y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice lo siguiente: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. ¿Qué día terminó Dios? El día séptimo. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Creen ustedes que Dios está tratando de enfatizar de que el sábado es el séptimo? Noten, 3 veces. Dice, acabó Dios el día séptimo, su obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo. Y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces la pregunta es, en Génesis, ¿cuál es el día de reposo? Es el séptimo día de la semana. Ahora, aquí viene la pregunta. Cuando Dios creó el sábado, ¿existía el pecado? ¿Existía el pecado cuando Dios hizo el sábado? No. El sábado fue hecho por Dios antes del pecado. Entonces, ¿tiene algo que ver el sábado con la cruz de Cristo? ¿Como Dios lo hizo originalmente? No, porque cuando el sábado fue creado no había necesidad de la cruz, porque el hombre no había pecado todavía. Es decir, el sábado es parte del plan original de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que todavía el matrimonio es parte del plan original de Dios? ¿Creen que el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Por qué creen eso? Porque la Biblia dice que al principio Dios los hizo varón y hembra, ¿y qué? Y los unió en matrimonio. Entonces nosotros decimos que el matrimonio todavía es el plan de Dios, porque Dios lo hizo al comienzo, antes del pecado. Pero ¿saben ustedes que el sábado también lo hizo al comienzo, antes del pecado? Entonces, si el matrimonio todavía es el plan de Dios, porque fue hecho antes del pecado, entonces el sábado todavía debe ser también el plan de Dios, porque también fue hecho antes de ¿qué? Antes del pecado. Ahora, cuando Dios hizo el sábado, ¿había algún judío? ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra judío? Viene de Judá. Y Judá era uno de los hijos de Jacob. Judá no vivió sino miles de años después que Dios hiciera el sábado. 2500 años después que Dios hizo el sábado fue que apareció el primer judío. Entonces mi pregunta es, cuando Dios hizo el sábado originalmente, ¿lo hizo para los judíos? No, porque Dios le dio el sábado a Adán, y Adán no era judío. Es decir, el sábado es parte del plan original de Dios para el hombre.
Ahora vamos a nuestro siguiente pasaje que habla sobre el sábado. Vamos a Éxodo, el capítulo 16. Éxodo, el capítulo 16. Ustedes recuerdan la experiencia del maná, ¿verdad? ¿Sabe lo que es el maná? Es cuando a Israel en el Antiguo Testamento Dios le llovió pan del cielo para que ellos recogieran el pan y pudieran comer en el desierto. Ahora, ¿por cuántos años le dio Dios al pueblo de Israel el maná? La Biblia dice que se lo dio por 40 años. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. El pueblo de Israel debía salir y debía recoger el maná todos los días, todas las mañanitas. Pero había un día que no debían salir a recoger maná. ¿Cuál día era ese? El séptimo día, sábado, no debían salir a buscar el pan. ¿Qué nos está tratando de enseñar Dios a nosotros? Nos está enseñando que nosotros no debemos salir a buscar nuestro pan el séptimo día, el sábado. Que cuando nosotros buscamos el pan los 6 días, Dios nos va a dar suficiente también para ¿cuándo? Para el sábado, exactamente. Ahora, vamos a leer algunos versículos aquí, en Éxodo 16, y vamos a empezar leyendo en el versículo 23. Y quiero que busquen ese pasaje porque de pronto lo leo mal y ustedes me van a corregir si lo leo mal. Dice en el versículo 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana, ahora dice mañana, ¿cuándo es mañana? Vamos al versículo 22 un momento. Dice en el versículo 22, en el 6º día recogieron doblada comida. Así que cuando dice mañana es el santo sábado, es el día después de ¿cuál día? Del 6º día. ¿Y cuál es el 6º día? El viernes, muy bien. Dice entonces, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Moisés. ¿Por qué nada más unos poquitos están protestando? Leámoslo de nuevo. Mañana es el santo sábado, el reposo de los judíos. ¿Por qué se le llama el reposo de Jehová? Porque en la creación Dios reposó. Así que cuando nosotros reposamos el sábado, estamos entrando en el reposo ¿de quién? De Jehová. No dice aquí que el sábado es el reposo de los judíos, ni el reposo de Moisés, es el reposo de Jehová. Sigue diciendo, lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él ¿qué? Gusano. Ahora escuchen lo que voy a decir. Si el pueblo de Israel recogía, digamos, maná el miércoles para el jueves, ¿qué pasaba con ese maná? El jueves, cuando amanecía, dice la Biblia que el maná primero había criado gusanos y en segundo lugar, aquí dice que se había podrido, pero en realidad en el hebreo dice que olía. Es decir, criaba gusanos y olía. En inglés dice smelled. ¿Ve? Olía a podrido. Por eso dice pudrióse. Pero ¿qué pasaba cuando recogían el maná el viernes para el sábado? No le pasaba nada. Estaba tan fresco el sábado como el viernes cuando lo habían recogido. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Qué representa el maná en la Biblia? Si ustedes van a Juan 6, y no lo vamos a buscar ahora, pero ustedes conocen el pasaje, Jesús está hablando con los judíos y dice, yo soy el maná que descendió del cielo. Es decir, el maná representa ¿a quién? A Jesús. Ahora, fíjense, ¿qué día de la semana murió Jesús? Murió el viernes, 6º día. Todavía hoy en día se celebra el Viernes Santo en honor a la muerte de Cristo. Es decir, Cristo murió el viernes, pero su cuerpo era ¿qué cosa? El maná de Dios. Ahora, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel traía pan para celebrar el día del pan sin levadura, no debían meterle al pan levadura, porque la levadura representa ¿qué cosa?
El pecado. Si ustedes le echan levadura al pan, el pan se daña mucho más rápido que si no tuviera levadura, ¿verdad? Por eso el cuerpo de Jesús no tenía la levadura del pecado. Y por lo tanto en el sepulcro, el sábado, ¿vio su cuerpo corrupción? ¿Su cuerpo empezó a criar gusanos? ¿Su cuerpo empezó a oler? No. En Hechos 2 dice que su cuerpo no vio corrupción. ¿Por qué razón? Porque Jesús era el maná viviente. Murió el viernes. El sábado descansó en el sepulcro y su cuerpo no vio corrupción, porque así como el maná que recogía el pueblo de Israel el viernes, el sábado no se podría ni olía. Tenemos entonces en Éxodo 16 una linda profecía en cuanto a lo que iba a suceder cuando Jesús viniera a esta tierra. Así como el maná que se recogía el viernes no se podría ni olía el sábado, Jesús, el maná viviente, murió el viernes y su cuerpo reposó en el sepulcro el sábado y no olió, ni crió gusanos, ni vio corrupción. ¡Qué tremenda profecía de Dios! Ahora, un punto muy importante que necesitamos recordar es que cuando Cristo terminó su obra de creación en Génesis, dice que terminó su obra el sexto día y reposó el séptimo de todas sus obras de creación. Pero saben que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es decir, se terminó. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego Jesús, el Redentor, reposó en el sepulcro el sábado. Es decir, Jesús, que creó el mundo en 6 días y reposó el séptimo, cuando vino a redimir al hombre, murió el sexto día y reposó en el sepulcro el séptimo día. Notemos lo que dice ahora Éxodo, el capítulo 20. Aquí llegamos al cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Éxodo 20. Y vamos a leer empezando en el versículo 8. Dice, acordarte. ¿Por qué nos dirá Dios acuérdate? Debe ser que pensaba que podíamos, ¿qué? Olvidarlo, ¿verdad? Dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. ¿Cuál es el día de reposo para Jehová? El séptimo día, dice aquí. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego explica por qué Dios mandó a guardar el sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál entonces es el día de reposo según el cuarto mandamiento de la ley de Dios? El séptimo día, sábado. Ahora, notan ustedes que las mismas 3 cosas que menciona el cuarto mandamiento fue lo que Dios hizo con el sábado al comienzo. Noten que dice aquí que reposó, bendijo y santificó. Acabamos de leer en Génesis 2 que dice que Jehová reposó, bendijo y santificó. Entonces, el sábado del cuarto mandamiento, ¿es el mismo sábado de la creación? Claro que sí. ¿Comenzó entonces el sábado cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Israel? No. Ya existía ¿cuándo, según la Biblia? Ya existía en la creación. Ahora, fíjense lo que voy a decir. Algunas personas dicen que los días de la creación fueron largos periodos de tiempo. Algunos dicen miles de años, otros dicen cada día de la creación fueron millones de años. Ahora, eso no puede ser. ¿Y cómo sabemos eso? Sencillamente porque Dios le dice a Israel, trabajen 6 y guarden el séptimo. Como yo en la creación trabajé 6 y reposé el séptimo. Si cada día de la creación fueron millones de años, entonces ¿cómo podía decir Dios, trabaja 6 y reposa el séptimo, si cada día fueron millones de años para luego reposar el séptimo? Es decir, cuando dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, es porque Dios trabajó 6 días literales en la creación y reposó el séptimo. Y la razón por la cual menciono esto es, por ejemplo, Juan Pablo II recientemente
dijo que la evolución es compatible con la creación y que Dios probablemente usó el proceso de la evolución para crear millones de años. Pero la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que Dios creó el mundo en 6 días literales y reposó el séptimo. Por eso nos dice a nosotros que trabajemos 6 días literales y que también reposemos el séptimo. Ahora vamos a Éxodo, el capítulo 31. Éxodo, el capítulo 31. Y noten que vamos en orden cronológico. Es decir, vamos desde la primera referencia en Génesis a través de toda la Biblia y luego vamos a llegar a la tierra nueva. Éxodo 31 y el versículo, empezando en el versículo 12. Éxodo 31 y el versículo 12. Dice lo siguiente: habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. ¿Los sábados de quién? Dios dice mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora, algunos dicen, bueno pastor, pero aquí dice que Dios le dio el sábado a Israel, como señal entre él e Israel. Ahora, es cierto que aquí dice que Dios le dio el sábado a Israel, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios le dio el sábado exclusivamente al pueblo de Israel. Además de eso, ustedes saben que el pueblo de Israel vino de Abraham, ¿cierto? Ahora vamos al Nuevo Testamento, a Gálatas 3 y el versículo 29. Gálatas 3 y el versículo 29. Gálatas, el capítulo 3, 29, nos va a decir quién es Israel. Dice allí lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, ¿los qué? Los herederos. Entonces esta es la pregunta: ¿quién es Israel hoy? ¿Quién es Israel hoy? Los que han aceptado ¿a quién? A Cristo. Entonces, si Dios les dio el sábado a Israel, e Israel son los que han aceptado a Cristo, entonces, ¿es el sábado para los que han aceptado a Cristo? ¿Me están entendiendo o no? Claro que sí. Ahora volvamos a Éxodo, el capítulo 31. Éxodo 31, y vamos a leer otra vez este pasaje, versículo 13. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque es santo a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de sus pueblos. ¿Y saben cómo arguyen algunos? Algunos dicen, bueno, ahí dice que cuando la gente de Israel quebrantaba el sábado, debían apedrearlos, debían morir. Pero hoy en día nosotros no apedreamos a la gente por no guardar el sábado, y por lo tanto hoy no se aplica el mandamiento del sábado. Así arguyen. El único problema con ese argumento es que en Levítico 20 también dice que el que deshonra a su padre y a su madre será sacado del campamento y también apedreado. Y dice que el que comete adulterio, que también lo saquen del campamento y lo apedreen. Ahora, porque nosotros hoy en día no apedreamos a los que deshonran a sus padres y no apedreamos a los que adulteran, ¿significa que esos mandamientos ya no se aplican? ¿Por qué no hacemos eso? Claro que no. Así que si el mandamiento del sábado dice cualquiera que no guarde el sábado morirá, dice también cualquiera que cometa adulterio morirá, cualquiera que deshonre a sus padres morirá. Entonces, si usted dice el sábado ya no se aplica porque ya no matamos gente por no guardar el sábado, usted tiene que decir también que ya deshonrar a los padres no se aplica porque no matamos a los que deshonran a los padres, y tampoco se aplica el del adulterio porque tampoco matamos a los que cometen adulterio. ¿Están entendiendo mi punto? Mucha gente usa argumentos que parecen ser muy persuasivos y convincentes, pero cuando uno compara todo lo que dice la Biblia, uno se da cuenta que la Biblia no está enseñando lo que muchos creen.
Volvamos otra vez a Éxodo 31 y el versículo 15. 6 días se hará obra, mas el séptimo día es sábado de reposo consagrado a Moisés. ¿Consagrado a quién? A Jehová. Versículo 16. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel. Y ya hemos visto quién es Israel. Los que han aceptado a Cristo. Celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días, ahora noten la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y en el séptimo día cesó y reposó. Nuevamente dice que debemos guardar el sábado porque Dios lo estableció. ¿Dónde? Porque Dios lo estableció en la creación. Muy bien. Ahora vamos a continuar nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras para examinar algunos textos más. Vamos a Isaías, el capítulo 58. Isaías, el capítulo 58, y vamos a leer el versículo 13 y también el versículo 14. Isaías 58, 13 y 14. Dice: si retrajeres del sábado tu pie, es decir, si quitas del sábado tu pie, de no hacer tu voluntad, ¿en qué? En mi día santo. ¿Cuál es el sábado? ¿Es el día santo de quién? ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Dios llama al sábado mi día santo. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros decimos, yo no guardo ese sábado de Moisés? Ese sábado de los judíos yo no lo guardo. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios? Dios no dice ni una vez en la Biblia que este es el sábado de Moisés ni el sábado de los judíos. Nunca van a encontrar esa expresión. Siempre dice que es el sábado de Jehová tu Dios. Así que dice aquí, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares miserable. Muy bien, tienen sus Biblias. Y al sábado llamares delicias. ¿Qué significa delicias? ¿Qué es algo que es delicioso? ¿A usted le gusta comer algo delicioso? Entonces, ¿el sábado es un día delicioso según esto? Sí, dice, al sábado llamares delicias. Santo, glorioso de Jehová. Noten, ¿glorioso de quién? Glorioso de Jehová. Y luego dice, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, ¿de qué? Te deleitarás en Jehová. El sábado es un día ¿de qué? Delicioso, un día de deleite. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros decimos, ese sábado es un sábado miserable, sábado un día triste, un día malo? ¿Qué estamos diciendo en cuanto a Dios cuando nosotros decimos eso? ¿No estamos hablando mal de lo que Dios nos ha dado? Supongamos que alguien le da a usted un regalo de cumpleaños de muy buena voluntad y usted abre el regalo y toma el regalo y le dice, yo no quiero eso, llévatelo. ¿Cómo creen ustedes que se siente la persona que les dio el regalo? Chasqueado, frustrado, triste. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando nos da este hermoso regalo del sábado y nosotros le decimos, nosotros no queremos eso? Quédate tú con eso. Dáselo a los judíos, dáselo a Moisés, pero yo no lo quiero. ¿Creen ustedes que Dios se ofende cuando nosotros hacemos eso? Yo creo que sí. Ahora, no vamos a leer los versículos, pero les voy a mencionar que en Jeremías 17, empezando el versículo 20, Dios le dijo al pueblo de Israel que la razón por la cual vino Nabucodonosor y conquistó la ciudad de Jerusalén y llevó al pueblo de Israel cautivo a Babilonia era porque ellos estaban pisoteando el sábado de Dios. Dios le dijo, si ustedes hubieran guardado mi sábado, la ciudad de Jerusalén hubiera permanecido para siempre. Pero por quebrantar mi santo día, yo permití que viniera Nabucodonosor para destruir la ciudad y ustedes fueran a cautiverio. En el libro de Nehemías, el capítulo 13 y el versículo 15 al 21, esto es después del cautiverio, ya el pueblo ha regresado otra vez a su tierra. Dice allí que nuevamente estaban los del pueblo de Israel comprando y vendiendo en sábado, estaban trayendo pescado y estaban trayendo trigo y estaban comerciando en sábado.
Y Nehemías le dijo a ellos: ¿cómo es que ustedes hacen esto? Si esa fue la razón por la cual fuimos al cautiverio, y ahora ustedes están haciendo la misma cosa otra vez. Por eso nos mandó Dios cautivos. Y entonces le dijo a aquellas personas que venían a vender a las puertas de Jerusalén, cuando se estaba ocultando el sol, dice, mandó a cerrar las puertas de la ciudad para que no pudieran entrar para comprar y vender. Y se aparecieron 1 o 2 sábados los que estaban comprando y vendiendo, y finalmente Nehemías se paró en el muro y les dijo: mire, si ustedes vuelven acá les voy a echar mano, y quién sabe lo que les va a pasar. Y dice que no volvieron más. Ahora, algunos estarán diciendo: bueno, pastor, todo esto está muy bueno, pero todo esto es del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que decir el Nuevo Testamento en cuanto a la observancia del sábado? Porque algunas personas dicen: yo soy cristiano del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que existe tal cosa como un cristiano del Nuevo Testamento? Yo conozco cristianos bíblicos, pero cristianos del Nuevo Testamento. Es como, por ejemplo, tratar de comprender es la mujer que está vestida del sol, se aparece la serpiente y la serpiente se quiere comer a la simiente que está en el vientre. Y tratar de entender eso sin Génesis 3:15. Bueno, ¿y de dónde salió eso? O tratando de entender cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no se hubieran sacrificado corderos en el Antiguo Testamento, la gente hubiera dicho: ¿cuál cordero? Yo no veo que tenga 4 patas. Es decir, el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo. Y el Nuevo Testamento también enseña con lujo de detalles la observancia del séptimo día sábado. Antes de ir al Nuevo Testamento, sin embargo, déjenme mencionarles que el domingo en la noche, el domingo que viene, Dios mediante, vamos a estudiar en cuanto al cuerno pequeño de Daniel 7. Ese cuerno pequeño que se conoce como el anticristo o como la bestia de Apocalipsis 13. Y la Biblia dice que la bestia o el cuerno pequeño fue el poder que procuró cambiar la ley de Dios. Porque algunos se preguntan: bueno, pastor, pero ¿cómo puede ser que casi todo el mundo está observando el primer día de la semana en vez del séptimo día? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tanta gente esté errada? Bueno, el hecho es que Daniel 7:25 nos habla de un cuerno pequeño que pensó que podía cambiar la ley de Dios. Y eso lo vamos a hablar el domingo en la noche. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Marcos 2 y el versículo 27 y 28. Marcos, el capítulo 2 y el versículo 27 y también el versículo 28. Y aquí está hablando el Señor Jesús. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Ahora miren ustedes el orden de la creación. ¿Qué hizo Dios primero? ¿El sábado y luego el hombre, o hizo primero el hombre y luego el sábado? Hizo primero el hombre y luego le dio como un regalo, ¿qué cosa? El sábado. Si Dios hubiera hecho el sábado primero y luego hubiera hecho el hombre, hubiera dado la impresión de que el hombre debía ser esclavo ¿de qué? Del sábado. Pero Jesús dice: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para servir al sábado. ¿Saben ustedes? Uno de los grandes problemas que tienen muchos cristianos, como les mencioné en el tema pasado sobre el sábado, es que ellos ven el sábado a la luz del sábado de los judíos de la época de Cristo, de los fariseos. Ellos ven el sábado como lo malinterpretaban los judíos de la época de Jesús. Ese no es el sábado bíblico. El sábado bíblico es el sábado de Cristo. Y Cristo vino a librar el sábado de todas las restricciones y prohibiciones que los judíos le habían impuesto a este mandamiento cuando Cristo vino a la tierra. Ahora, otra vez en Marcos 2 y el versículo 27, dice: también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Versículo 28, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del domingo. ¿De qué día es Señor nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si Jesús es Señor del sábado, ¿cuál es el día del Señor? ¿Están entendiendo? Si Jesús es el Señor del sábado, como dice aquí, entonces el día del Señor debe ser el sábado. Y Jesús fue el creador del sábado. Si Jesús fue el creador del sábado, podemos entender por qué es el Señor del sábado en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a Lucas 4.
Lucas el capítulo 4 y el versículo 16. Estamos dejando que la Biblia misma hable en cuanto a estas cosas. Lucas 4 y el versículo 16. ¿Qué día acostumbraba Jesús ir a la iglesia? La sinagoga en aquella época era la iglesia. Noten Lucas 4:16. Y vino a Nazaret Jesús, donde había sido criado, y entró conforme a su ¿qué? Su costumbre. ¿Qué es una costumbre? Es algo que usted hace ¿qué? Regularmente. Dice, entró como era su costumbre, ¿qué día? El día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Qué día de la semana acostumbraba Jesús ir a la sinagoga o ir a la iglesia? Iba el sábado. Ahora, quiero repetir un punto y quiero que quede bien subrayado y bien recalcado. Y es que cuando Jesús atacó el sábado de los fariseos, no el sábado bíblico. Ahora, déjenme ilustrar ese punto. ¿Saben ustedes? Jesús hizo a propósito muchos sanamientos en sábado. Y a propósito lo hacía sábado. O sea, no lo hacía por accidente, porque eran casos crónicos. Por ejemplo, un ciego de nacimiento. ¿De qué hubiera costado que esperar hasta el domingo para hacer ese milagro? No, dice, lo voy a hacer el sábado. Un hombre con la mano seca, no estaba en peligro a morirse. Podría haber esperado hasta el domingo. Una mujer que llevaba 18 años con flujo de sangre, no hubiera costado nada esperar un día y hacerlo el domingo. Un hombre paralítico por 38 años, de nada le hubiera valido esperar. Pero Jesús quería recalcar un punto, y es que el sábado de ellos no era el sábado de la Biblia. ¿Y saben lo que dicen muchos cristianos? Que Jesús quebrantó el sábado. Hay un problema con eso. Y es que si Jesús quebrantó el sábado, Jesús quebrantó la ley, Jesús pecó y hubiera necesitado un redentor. Porque el pecado es transgresión de la ley y el sábado es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Jesús hubiera pecado si hubiera quebrantado el sábado. ¿Para qué iba a quebrantar el sábado si Él mismo lo creó? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Algunos dicen, bueno, Jesús no solo quebrantó el sábado, sino que se deshizo de él. ¿Saben algo? Eso es lo mismo que decían los fariseos. Los fariseos fueron los que acusaban a Jesús de quebrantar el sábado. Así que si usted hoy acusa a Jesús de haber quebrantado el sábado, usted está en el lado de los fariseos. No está en el lado de Cristo. Se está uniendo con ellos para acusar al Señor. Ahora vamos a notar un ejemplo bíblico de cómo Jesús quiso recalcar este asunto de la observancia correcta del sábado. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 3. Marcos, el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 5. Dice, y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. ¿Hubiera sido algún problema esperar un día más? ¿Se hubiera muerto este hombre si Jesús se hubiera esperado un día más? No. Dice, y le acechaban si en sábado le sanaría. ¿Para qué? Para acusar. Fíjate, está mal sanar en sábado, pero está bien acusar. ¡Qué ironía! Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Esto no lo va a hacer escondido. Dice, tráigamelo acá. Que todo el mundo lo vea lo que yo voy a hacer. Versículo 4. Y les dice, ¿es lícito? ¿Saben de dónde viene la palabra lícito? La palabra lícito tiene que ver con ley. Es decir, está en armonía con la ley, es lo que significa lícito. ¿Está en armonía con la ley hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y escuchen esto, versículo 5. Y mirándolos alrededor con enojo. ¿Saben? Esta es la única vez que la Biblia dice que Jesús se enojó. Y usted dice, pero el enojo es pecado, pastor. Esta clase de enojo no es. Esto es lo que se llama ira santa. Y usted dice, ¿cómo es eso de ira santa?
¿saben cómo es? Cuando ustedes ven que una persona está maltratando a otra, ¿se indigna usted? Cuando ve que alguien está maltratando a otra persona, ¿se indigna usted? Claro, la indignación empieza en el estómago y va subiendo por el pecho y luego por el cuello y luego llega a la cabeza y se pone rojo como un tomate, ¿verdad? Por la indignación de lo que le están haciendo a esa persona. Eso es ira santa, porque no es ira egoísta, es indignación. ¿Entienden la clase de enojo que tuvo Jesús? Estaba indignado por la forma que esta gente trataba el sábado de Dios. Dice el versículo 5, y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y su mano fue restituida sana. Y ahora escuchen esto está pasando en sábado. Entonces, saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Oh, pecado terrible sanar en sábado, pero planear matar a alguien no hay ningún problema. ¿Están entendiendo lo que está haciendo Jesús? ¿Está deshaciéndose Jesús del sábado? No, ¿qué está diciendo? Miren, el sábado es un día de gozo, de deleite. Este hombre no puede gozar el sábado con una mano seca. Por lo tanto, yo le traigo sanidad, porque está en armonía, es lícito con el sábado. Sanar, porque en ninguna parte de la Biblia dice que no se puede sanar el sábado. Es decir, si usted quiere saber cómo guardar el sábado, pregúntele a Jesús. El sábado no significa que nos quedamos sentados en la casa 24 horas haciendo nada. Significa que cesamos de hacer lo nuestro y hacemos ahora las cosas de ¿quién? Las cosas de Dios. Noten lo que dice Lucas 23. Vamos a Lucas 23 y tenemos que ir rápidamente porque el tiempo vuela. Lucas, el capítulo 23, y vamos a empezar leyendo en el versículo 54. Lucas 23 y el versículo 54. Dice, y era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el domingo conforme al mandamiento. Esto después de la muerte de Jesús. Lo han puesto en el sepulcro. ¿Qué día reposaron las mujeres después de la muerte de Cristo? El sábado. Porque muchos cristianos dicen, no, cuando Cristo murió, Él instituyó el domingo. Pero aquí dice que después de su muerte, todavía sus seguidores están guardando ¿qué cosa? Están guardando el sábado. Y ahora escuchen bien, versículo 1 del capítulo 24 dice, y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y luego relata la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué día resucitó Jesús? ¿Qué es cuál día? El primer día. ¿Qué día reposó Jesús en el sepulcro? El sábado, el séptimo día. Ese es el día antes del primer día, ¿sí o no? Porque tiene uno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y luego empieza el primero otra vez. Así que Jesús resucitó el primero, lo cual significa que el día antes del primero, que reposó en el sepulcro, fue el sábado. ¿Y murió cuál día? Murió el viernes. Aquí viene mi pregunta ahora entonces. ¿El primer día de la semana es sábado? Porque hay gente que me dice, pastor, usted guarda su sábado el séptimo día y yo guardo mi sábado el primer día. Y yo le digo, está mitad correcto. Usted sí guarda su sábado el primer día de la semana, pero yo el séptimo día guardo el sábado del Señor. Porque en ninguna parte la Biblia dice que debemos nosotros guardar el primer día de la semana en honor de la resurrección de Cristo. En ninguna parte. En el Nuevo Testamento se menciona el primer día de la semana 8 veces y en ninguna de esas referencias dice que el domingo es santo. En ninguna de esas referencias dice que la gente debía reunirse regularmente para un servicio de adoración el domingo. Ni tampoco dice que debemos honrar ese día porque Cristo resucitó el primer día de la semana. No hay nada en el Nuevo Testamento que diga algo así. Es más, Dios dio un símbolo a la iglesia cristiana para conmemorar su resurrección. No fue el domingo, el primer día de la semana, sino que fue el bautismo.
el rito que Dios dio para conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. En Romanos 6 dice que con Cristo morimos en las aguas del bautismo para que como Él resucitó de los muertos, nosotros resucitemos también ¿a qué? A novedad de vida, exactamente. Ahora, alguno dirá, bueno, pastor, pero ¿qué nos puede decir en cuanto a los apóstoles? ¿No será que los apóstoles guardaron el primer día de la semana? ¿Qué día de la semana guardaron los apóstoles? Vamos a dejar que la Biblia nos diga. Vamos a Hechos, el capítulo 13. Hechos, el capítulo 13, y vamos a leer rápidamente algunos versículos aquí. Hechos 13, y vamos a leer en primer lugar el versículo 14. Hechos 13 y el versículo 14. Dice: y ellos pasando de Perge, está hablando de Pablo, dice, y ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, un día de ¿qué? Un día de sábado, sentáronse. Vamos al versículo 42. Dice, y saliendo ellos de la sinagoga, saliendo Pablo de la sinagoga, de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Porque algunos dicen, bueno, Jesús entraba a la sinagoga y los apóstoles entraban a la sinagoga el sábado porque ellos sabían que ahí iban a estar los judíos ese día. Pero aquí nos dice, en Hechos 13, el versículo 42, que los gentiles les rogaron que al sábado siguiente les hablaran las palabras de Dios. No los judíos, sino los gentiles. Noten el versículo 44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Judíos y gentiles se reunieron el sábado. Noten lo que dice Hechos 16 y el versículo 13. Hechos 16 y el versículo 13. Dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Noten que aquí esta reunión ni siquiera se celebra en la sinagoga. Esta reunión se está celebrando ¿dónde? Al lado de un río. ¿Qué día? En sábado. Es el sábado que se están reuniendo y para tener la oración. Noten lo que dice Hechos 17 y el versículo 2. Hechos 17, 2. Dice, y Pablo, ¿cómo qué? Estaba siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Dice, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. 3 sábados seguidos, dice. Note lo que dice Hechos, el capítulo 18 y el versículo 3. Está hablando del apóstol Pablo, quien tiene el trabajo de hacer carpas. Dice en el versículo 3, porque era de su oficio. Aquila y Priscila eran del mismo oficio del apóstol Pablo, hacían carpas. Dice, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y luego el versículo 4, y disputaba en la sinagoga algunos sábados. Muy bien, todos los sábados, y persuadía solo a los judíos. ¿A judíos y qué? A judíos y a griegos. Según el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿qué día de la semana guardaban los apóstoles? Pedro y Pablo guardaban el sábado. ¿Qué día guardó Jesús? El sábado. ¿Qué día guardaron los profetas? ¿Qué día guardaron los israelitas? ¿Qué día guardó Adán? El sábado. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, pastor, pero el sábado, ¿qué hay en el futuro con el sábado? Bueno, ustedes recuerdan que cuando Dios hizo la tierra, al comienzo, cuando Jesús hizo la tierra, que reposó el 7º día de sus obras de creación. Pero ¿saben algo? Que al final de la historia, cuando termine este mundo y sea destruido este mundo, y Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿saben ustedes cuál día de la semana vamos a observar? El sábado. Noten Isaías, el capítulo 66. Vamos a Isaías, el capítulo 66, y vamos a leer los versículos 22 y 23. Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Dice aquí, hablando Jehová,
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿dónde habla de creación de cielos nuevos y tierra nueva? En otro lugar en la Biblia. En Apocalipsis, ¿qué? 21 y 22, cuando termine la historia de este mundo, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué día de la semana se va a observar cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva? El santo día sábado. ¿Ha cambiado entonces en la historia del mundo el plan de Dios? No, desde el comienzo, a través de toda la historia y hasta el final de la historia, el sábado ha sido, es y será el día de reposo de Jehová. Ahora, nuestro tiempo es corto, pero permítame mencionar algunas objeciones que menciona la gente rápidamente. Algunos dicen: bueno, pastor, no puede ser que se haya perdido la secuencia semanal y que hoy el sábado no sea el mismo sábado de la creación. Ahora, déjenme decirles algo. Hay absoluta seguridad que el mismo sábado de hoy es el sábado de los días de Cristo, eso no hay ninguna duda. Ahora, si Jesús guardó hace 2000 años el mismo sábado en nuestro calendario de hoy, ¿creen ustedes que ese era el mismo sábado de la creación? Si no es el mismo sábado de la creación, entonces Jesús estaba guardando el día equivocado. Si Jesús guardó el mismo sábado de hoy, cuando estuvo en la tierra, ¿creen ustedes que ese era el mismo sábado de la creación? Claro que sí, Jesús lo creó. Además de eso, los judíos nunca hubieran dejado perder la secuencia del sábado. Los judíos hoy guardan el mismo sábado de nuestro calendario, lo cual indica que el ciclo semanal no ha cambiado. Algunos dicen: bueno, pastor, ¿pero acaso el domingo no es el día del Señor? Algunos toman Apocalipsis 1:10, donde dice: estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pero ahí nunca dice que el día del Señor es el domingo. Es más, Jesús dijo que el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué cosa? Del sábado. Algunos dicen: bueno, pero Jesús ¿acaso no eliminó la ley? Jesús dijo: no penséis que he venido a eliminar la ley o los profetas. No he venido a eliminarlos, sino a cumplirlos. Mateo 5, 17 y 18. Algunos dicen: bueno, pastor, pero no son una carga, no es una carga el sábado. No, el sábado de los fariseos es una carga, pero la Biblia dice que el sábado de Jehová es un deleite. Bueno, pastor, pero ¿acaso la mayoría de la gente puede estar equivocada? ¿Saben algo? La mayoría nunca ha estado con Dios, la mayoría siempre ha estado equivocada. ¿Cuántas personas había con Dios antes del diluvio? De esas millones de personas, solo 8. En los días de Elías, pocos. Jesús dijo: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hay en ese camino. Mateo 7, 13 y 14. Algunos dicen: bueno, pastor, pero lo único que necesitamos es amor, más nada. Bueno, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero amor es la observancia de la santa ley de Dios. Dice en 1 de Juan 2, 3 y 4, el que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Otros dicen: bueno, pastor, pero no es suficiente que yo tenga nada más el Espíritu Santo. Bueno, si en verdad tiene el Espíritu Santo, sí, porque la Biblia dice en Hechos 5:32 que Dios ha dado su Santo Espíritu a todos los que le obedecen. En 1 de Juan 3:22 dice que cualquier cosa que le pedimos nos lo dará, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de sus ojos. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, la Biblia habla claramente en cuanto a la observancia del séptimo día sábado como el día de reposo de Jehová. La Biblia dice que el que guarda todos los mandamientos y quebranta uno es culpable de todos. Y Satanás odia este mandamiento porque nos recuerda a Dios el Creador. La Biblia dice que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4 y el versículo 17. La Biblia dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice: en vano me honran, en vano me adoran, enseñando como preceptos mandamientos de hombres. Yo estoy seguro que aquí no hay ninguno que quiera obedecer preceptos y mandamientos de hombres, tradiciones humanas. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos corazón sincero y queremos hacer la voluntad de Dios como la revela en la Escritura. ¿Saben algo? No piensen que la observancia del sábado es un gran sacrificio. No es un sacrificio, es un privilegio. Es el día que nos ha dado Jesús para parar lo nuestro
y para dedicarle 24 horas de compañerismo con Él solamente, olvidándonos del trabajo, olvidándonos de la música que escuchamos regularmente, olvidándonos de los quehaceres y de los ajetreos de la vida, parar lo nuestro para reposar en el Señor. ¡Qué glorioso don nos ha dado el Señor! Nos lo ha dado para la familia, para que tengamos una familia llena de felicidad. Dios nos dice, incluye en tu familia mi sábado, ponme a mí de primero y la familia marchará bien para gloria de Dios. Amén.